renal es algo muy especializado, así que les voy a dar más de especialista, pero les voy a dar un paneo global de todo lo que significa trasplante para que ustedes tengan una idea. Bueno, ¿qué es el trasplante? El trasplante es la sustitución de un órgano dañado por otro nuevo que de un individuo sano en el cual no ha habido un riesgo para que sea donante. Y esto ha sido una aspiración de la humanidad que se ha hecho realidad a lo largo de los años. Es una opción terapéutica que en algunas patologías tiene un carácter irreversible. Por ejemplo, la cirrosis hepática, que requiere trasplante, el riñón, que es lo más frecuente, una enfermedad renal terminal, ¿no? El trasplante es la mejor terapia de sustitución renal porque ofrece mejor calidad de vida para el paciente, mayor sobrevida y menor costo en líneas generales a lo largo del tiempo. Es, digamos, el avance, es el milagro del siglo XX que nos ha permitido dar una calidad de vida a los pacientes que tienen daños irreversibles. ¿Cuál ha sido la historia? Fíjense, en 1902 ya, Emery realiza los primeros trasplantes en perros. En 1912, Charret desarrolla la técnica de anastomosis vascular. En el 6, Howard Knight hace xenotrasplantes, especies diferentes. Luego, en 1902 también se hace un trasplante experimental. Matthew realiza los primeros xenotrasplantes en animales. ¿Qué significa xenotrasplante? Significa trasplante entre especies diferentes, digamos perros y gatos. Lo que en humanos se utiliza cerdos para humanos. Ya se ha hecho eso, pero no ha funcionado. Y Sadie Bologna realiza el primer allotrasplante entre humanos en 1931. Fíjense el tiempo que pasa desde el inicio hasta que se haga algo de allotrasplante. Ahora no es que hacen un allotrasplante, que lo implanta en la piel, en aquella entonces. Entonces, después, en 1953, se hace investigación sobre el rechazo. ¿Por qué se pierde el riñón? Precisamente sobre la técnica que hacen en la piel. Luego, en 1953 se hace una serie de allotrasplantes que no funcionan porque no había inmunosupresión, entonces había rechazo. Y se perdían los. En 1953 hace Mitchell y Hamburger hacen trasplante de madre a hijo, pero sobrevive solo 22 días. ¿Por qué? Porque la carga genética que cada uno de ustedes tiene es 50% mamá y 50% papá. Entonces, ese donante tiene el 50% de compatibilidad de la madre, pero otro 50% no. Entonces, por eso es que se va a producir rechazo, porque hay antígenos que son ajenos al paciente y el paciente va a generar anticuerpos y va a producir un rechazo, ¿no? Murray en 1954 hace un trasplante en gemelos idénticos y tiene buenos resultados. ¿Por qué? Porque genéticamente son idénticos. Entonces no hay posibilidad de rechazo. En 1959, Ollaret, colaboradores, describen la muerte cerebral. ¿Por qué es importante la muerte cerebral? Porque permite abrir una puerta hacia el trasplante cadavérico. El trasplante cadavérico es aquel paciente, el donante cadavérico es el paciente que está en muerte cerebral, no hay cero actividad, entonces es un paciente que puede ser donante. Y hay técnicas para determinarlo, para evitar los problemas legales. Entonces, ya en 1964, 15 años después, ya se realiza el primer trasplante cadavérico, que es lo que más se hace hoy en el mundo. Entonces, ¿por qué el trasplante es el tratamiento de elección en el paciente con enfermedad renal? Primero y principal, que ofrece mejor calidad de vida. Una vida prácticamente normal, excepto que tiene que recibir inmunosupresión. Pero calidad de vida y tiempo de sobrevida. No quiere decir que todos los trasplantes van a ser una tacita de leche y son perfectos. Pueden tener rechazo. Pero por lo mínimo, en general, la sobrevida del injerto al año es 95%. O sea, que es altísimo. De los 5 años va por los 90. Y hay pacientes que tienen 20 años clasificados como así normal. Pues hay otros problemas que sufren por eso. Es un tratamiento eficaz, menor costo. Sí, al inicio, el acto de trasplante, de cirugías y todo eso
juxtapones en el tiempo, es mucho menos dinero y sobre todo mejor calidad de vida. Incorporas al paciente a la vida activa. Puede trabajar, tiene una mejor vida familiar, menos gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo mejora la sobrevida de los pacientes, ¿no? Y la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué tipo de trasplantes tenemos? Estos son conceptos básicos. Autoinjerto es cuando se trasplantan tejidos en el mismo individuo. Por ejemplo, yo coloco, antes se hacían pacientes con estenosis de la arteria renal, sacaban el riñón y lo colocaban a la fosa ilíaca. Es autoinjerto. Yo saco piel de acá y me la coloco acá porque tengo una gran quemadura. Entonces, autoinjerto es dentro del mismo individuo. Isoinjerto, cuando el trasplante se realiza entre individuos genéticamente de gemelos unitarios, por ejemplo, la misma carga genética. Van a ir muy bien probablemente. Podrán tener otras complicaciones, pero la respuesta inmunológica prácticamente no existe. Aloinjertos, individuos de la misma especie. Usted le dona a usted, usted le dona a usted, la mamá a su hijo, misma especie. Xenotrasplante, cuando se realiza entre especies diferentes. En riñón se ha trabajado mucho sobre cerdos. Los cerdos somos inmunológicamente muy parecidos, los cerdos son inmunológicamente muy parecidos a los seres humanos. Entonces ya se ha hecho el primer trasplante serio de cerdo a humano. Ha durado como 4 o 5 meses. Hay problema de transmisión de infecciones y otra serie de problemas que todavía no están 100 puntos como para lanzarlo, porque si eso funcionaría muy bien, tendrías gran cantidad de cerdos en las condiciones adecuadas y es una fuente de trasplante para la gran cantidad de lista de espera que hay de pacientes renales. Ok. ¿Cuáles son las indicaciones del trasplante? Todo individuo que esté en enfermedad renal terminal sin opción de recuperación. Pero ¿cuáles son las patologías más frecuentes? Diabetes mellitus. Ustedes dirán, ¿pero por qué si la diabetes va a reproducir y va a desarrollar la enfermedad renal? Sí, pero desarrolla hasta 20 años. Y entonces el receptor puede que tenga 60 años y darles 20 años de mejor sobrevida, pues la vale la pena, ¿no? A menos que tengan 90 años, que ya es situación de límite de edad. Hipertensión arterial, glomerulonefritis, todas, siempre y cuando estén inactivas. Enfermedades inmunológicas, lupus, vasculitis, glomerulonefritis de otro tipo se pueden trasplantar. ¿Cuál es la condición sine qua non? Que estén inactivos. Un paciente con lupus se trasplanta muy bien y va excelente, y el lupus no se activa porque van a recibir terapia inmunosupresora, pero para realizar el trasplante tiene que estar inactiva la enfermedad. Igual en la vascular. Enfermedades hereditarias casi todas, riñones poliquísticos, enfermedad de Alport y otras más. Fíjense que en los riñones trasplantados no se sacan los riñones poliquísticos, ¿no? Los trasplantados se ponen en la fosa ilíaca derecha o izquierda. Entonces, cuando nosotros sacamos un riñón tenemos que conservarlo, porque no es que lo sacamos y lo ponemos. Se saca el riñón y tiene un proceso de conservación hasta que tú tengas el receptor listo. También se puede hacer el trasplante de vivo, que se saca el riñón y se coloca ese momento, pero hay un espacio de tiempo en que el riñón tiene que estar preservado, porque si no, se muere. Se llama isquemia caliente, es decir, tú sacas el riñón y ese momento lo tienes que poner en preservación. Tienes que lavarlo con soluciones especiales, de manera que lo llevas a una isquemia caliente. Isquemia caliente es cuando el riñón lo sacas y está con sangre todavía. Eso tiene que durar el menor tiempo posible, 1 o 2 minutos máximo. Y para eso tú vas a hacer con unas máquinas especiales o manualmente, te vas a pasar por la arteria renal unas soluciones y lo vas a lavar hasta que el riñón quede absolutamente pálido. Viendo, ¿no? Entonces, esta solución de preservación tiene características especiales que nos permiten llevarlo al paciente al riñón a una isquemia fría, que luego la vas a conservar a 4 grados, inmerso en esa solución hasta 24 horas, que es el tiempo que más o menos se estima como máximo para hacer el trasplante cadavérico. En un trasplante vivo, que una mamá le dio a su hijito, esta isquemia
caliente dura 1, 2 minutos, 3 y es mucho porque produce necrosis tubular, pero tiene que ser muy rápidamente hecho y conservas ese riñón, esta solución a 4 grados hasta que el cirujano haga la técnica, haga la inserción y esté todo perfecto y entonces abre los clamps y llega la sangre al riñón. ¿Están entendiendo? No. Entonces, ¿por qué es importante? Porque controla el control de la hinchazón de las células durante la hipotecnia, mantenimiento del gradiente intra y extracelular de electrolitos durante la isquemia. Se trata de mantener las células en el mejor estado posible. Taponamiento de la acidosis. Proporciona de una reserva de energía y reducción al mínimo de la lesión reperfusión oxidativa. Entonces es súper importante. Cuanto mejor es la isquemia y más pronto, perfecto. Pues fíjense el color del riñón. Así es que se transporta 24 horas, el tiempo que sea necesario para llegar. Por ejemplo, un donante está en La Paz. No hay receptores en La Paz, tienes que mandarlo a Santa Cruz. Si lo tuvieras recién sacado, a los 2 minutos el riñón está muerto. Pero en isquemia dura y llega a su lugar de destino. Entonces, ¿qué hace el trasplante de riñón? Se hace una incisión abdominal, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, es importante para abrir el espacio. Se coloca el riñón, fíjense, se coloca el riñón en la fosa ilíaca. Entonces luego se hace la anastomosis, arteria ilíaca con vena ilíaca, vena ilíaca con vena ilíaca y el urete a la vejiga con técnica de Gregorier, que es antirreflujo, no tener daño. Una vez hecho eso, todo esto es clamps, todo está clampeado. Una vez que está perfecta, abres los clamps y se reperfunde. Entonces, fíjense, así es como que ustedes tienen la vejiga, esta es una inserción de ureter anti-reflujo. Es muy importante, porque si no el reflujo dañaría el riñón, producir hidronefrosis. Y ustedes ven aquí la arteria ilíaca y la vena ilíaca. Entonces, cuando tú abres los clamps, tú has puesto clamps aquí, clamps aquí. Esto está perfecto. Verificas que no haya fuga, abres los clamps. Y el riñón, era un riñón pálido, norma. Es tan interesante esto que el paciente abres, si ha sido con poca isquemia, empieza a orinar. Y mientras está terminando la anastomosis del ureter acá, empieza a salir orina. En unos mucho, en otros poco, pero ya funciona inmediatamente. Y fíjense, esto es en vivo. ¿Vieron un riñón pálido al inicio? Así se tiene que poner. Bien, ¿qué tipos de donantes tenemos para riñones, para trasplante? Donantes vivos, relacionados y no relacionados. ¿Qué dice la ley en el país? La ley, todo país tiene una legislación. La donación es un acto legal, es un acto médico de gran solidaridad, pero también tiene que tener un control legal, porque hay tráfico de órganos en todas partes del mundo. Entonces, esto es muy importante. Entonces, tenemos donantes vivos que pueden ser relacionados y no relacionados. Nuestra ley es una ley muy amplia. Permite hasta 4º grado de consanguinidad. Entonces, cuando tú quieres ser donante de tu primo hermano, podría ser, pero la ley te va a verificar que tú seas realmente donante de primo hermano. Y eso va a un juez de ley de familia que verifica la consanguinidad hasta 4º grado. No relacionados. La ley no contempla no relacionados, no familiares, excepto relacionados afectivamente. Esposos, parejas, aunque no estén casados, que tienen años de convivencia, etc. Situaciones especiales que son demostradas legalmente. ¿Okay? Todo trasplante tiene que ser verificado legalmente y tener el permiso del juez para ejecutarse. Cadavéricos. Toda paciente con muerte cerebral que califica. No todo, pues muerte cerebral y tiene shock séptico.
no sirve para contagiar al paciente. Muerte cerebral y tiene VIH, no sirve para contagiar al paciente. Muerte cerebral y cáncer metastásico, no sirve. Muerte cerebral y cáncer solamente localizado en el cerebro, sí sirve. ¿Okay? Y límites de edad, 90 años, donante cadavérico, no sirve, son viejitos y riñones seniles. Pero 70 años, muerte cerebral, hoy en día se hace. ¿Por qué? Porque esos riñones sirven para viejitos. Eso se llama trasplante old to old. Old to old. Viejo para viejo. ¿Por qué? Porque les pueden poner los dos riñones que tienen poca funcionalidad a viejitos que están en diálisis, porque hoy en día se ha extendido el periodo de diálisis a cada vez más viejos y les mejora la calidad de vida 4 o 5 años. Es bastante en calidad de vida porque la diálisis en ancianos es dura, más difícil de llevar. Entonces, eso abarata los costos y sobre todo la calidad de vida. España trabaja mucho en trasplantes, es el país que más la nación en trasplante cadavérico hace, tiene un sistema de captación fantástico, es el mejor en el mundo y hace trasplante. Y luego a corazón parado o asistólico. ¿Qué significa eso? Significa pacientes que han decidido ser donantes en vida, llegan a la emergencia, llegan a un centro de trasplante bien estructurado que tiene su equipo de trasplante para la emergencia. Llega la emergencia y ese momento, a corazón parado, sacan los órganos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Abren y permeabilizan con la solución de perfusión desde la aorta todos los órganos. Pulmón, corazón, hígado, todo, pero es así. Técnica súper rápida. Entonces, ese riñón, en el caso de riñón, sirve para pacientes de estabilización. Y es una fuente de pacientes de donantes interesantes. Como van a ver más adelante cuántos órganos se donan. Entonces, fíjense, este es un individuo que es donante. Dice lo interesante del donante. Puedes donar hígado, total y parcial. Los dos riñones, uno para cada uno, para un paciente y otro para otro paciente. Pulmón, córneas, vasos, huesos, páncreas, hígado, intestino. O sea, tienes todo un montón de cosas que te sirven para. El Uruguay tiene un sistema fantásticamente organizado. Entonces, ellos tienen hasta las válvulas cardíacas, las utilizan. Cuando no usan corazón, tienen un banco de válvulas cardíacas, tienen banco de huesos, tienen banco de piel. Y tienen cirujanos exclusivamente que trabajan en las piezas de donación para que sean perfectamente conservadas y sean útiles. Por ejemplo, piel la puedes utilizar, hueso también lo puedes utilizar. Las córneas duran mucho más y se utilizan muchísimo. Entonces, un paciente que es donante puede servir para muchos pacientes en muchas patologías, como ustedes ven. Claro, ¿de qué hablamos lo grande? Corazón, pulmón, páncreas, riñón. Fíjense lo que podemos lograr con un donante. Todo eso está legislado. El Uruguay tiene una legislación extraordinaria y los bancos son increíbles. Okay. Eso se llama banco de órganos, porque tienes sistemas de preservación muy adecuados. Los uruguayos están muy avanzados, como probablemente los mejores. Ok, ¿qué hacemos en un donante vivo? Médico de los colegios va a donarle a su mamá. Ok, ¿cómo voy a estudiar? Primero tengo que descartar enfermedades transmisibles que puedan transmitir el donante al receptor. Entonces, tenemos que evaluar cómo están los órganos de este paciente, si van a servir al receptor y si no se va a lesionar el receptor. El donante. El donante es una persona solidaria, respetable, que tiene una calidad humana extraordinaria y un gran desprendimiento y debe ser cuidado muchísimo. No se puede descuidar ningún factor que ponga en riesgo la calidad de vida del donante. ¿Ok? Entonces, la definición moderna de un donante apropiado hace menos hincapié en la edad y el estado físico del donante, especialmente en el órgano que se va a donar. Pero hay que tener cuidado. Si tú tienes un paciente de 70 años, 80 años, 70 años que quiere ser donante de vivo,
es un riesgo muy grande, porque este donante ya tiene un riñón disfuncional por la edad. Él no va a tener 100% de la función renal, no va a tener un resultado de 80. Por edad ya va a estar en 60. Si tú le sacas un riñón, lo vas a dejar en 30. Si tiene factores de mortalidad, lo vas a llevar a diálisis en el mediano plazo. Entonces ese donante no va para donante vivo. O sea, eso tiene que ser muy consciente en la evaluación de los donantes. Límite de edad 60 años. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Bueno, historia clínica muy cuidadosa, estudio de grupo sanguíneo, hemograma, todo lo que es función renal, etcétera, etcétera, función hepática, todo, radiografía de tórax, electrocardiograma, valoración urológica, cómo está, porque si tiene malformación anatómica no sirve, etcétera, si tiene autorización psicológica, tiene que haber. La donación es un acto espontáneo, voluntario, nunca puede ser presionado. Y eso lo determina, lo evalúa y lo reevalúa la psicóloga. Autorización del juez de familia. Ahora, tienes que hacer prueba cruzada HLA. Esto es muy importante. El donante puede reunir todas las condiciones del mundo, pero si tiene una prueba cruzada positiva, no sé. Vamos a ver más adelante qué es. Y un HLA, que es la compatibilidad. Fíjense cómo es la donación en el mundo. Estos son donantes cadavéricos. Miren dónde está España. España tiene el mejor sistema de captación y el mejor estado. Ni siquiera Estados Unidos. Portugal está mejor, Croacia mejor, y miren, Uruguay en América Latina va muy bien, Argentina va muy bien, Brasil también, Colombia, Chile, Ecuador, y nosotros debemos estar aquí hacia. Bien, entonces, el donante fallecido es cualquier persona joven. Ya hemos dicho que los viejos para viejos es diferente el concepto, pero puede ser cualquier persona, un asaltado por muerte cerebral. Entonces, deben estar libres de neoplasia, hepatitis B, HIV o posible transmisión al receptor. Los riñones extirpados deben ser extinguidos, como les expliqué, y se pueden mantener en isquemia fría 24 horas o a través de una máquina especial. Ese es el tiempo que da para preparar el receptor que ya está listo. Lo tienes que actualizar porque hay listas de trasplante de pacientes en lista de espera. Los pacientes en lista de espera están ya preparados, listos, completos, y cuando tú los llamas, los revisas. Si en ese momento no tienen infección, no tienen complicaciones, están en la lista de espera. Hay una lista de espera que tiene prioridades. ¿Quiénes tienen prioridades? Los niños, las mujeres y los pacientes sensibilizados. Son aquellos pacientes que tienen muy poquita posibilidad de tener donantes porque son politransferidos o multíparas y van en prioridad. Y después, la lista de espera se establece por los años que tienen de espera. Eso les da un puntaje. Entonces, los que entran primero siempre van a ser los niños y las madres o los pacientes sensibilizados. Y de ahí para adelante, nosotros. En Estados Unidos, centros de grandes trasplantes puede ser que estén en 5, 4, 3, 2 años, dependiendo la cantidad de donantes que existen. Otro tipo de donación hay de vivo relacionado, que es afectivamente no relacionado, cruzado. Por ejemplo, esta es una pareja y esta es otra pareja. El esposo quiere ser donante de la esposa y la esposa de este otro, pero entre ellos no son compatibles, pero este puede ser compatible con este otro y este otro con este. Entonces se cruzan los donantes y se aceptan. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso de donación? Se detecta un paciente de muerte cerebral. ¿Dónde se detecta? En las unidades de cuidados intensivos, en las emergencias. Son las fuentes de donde se tiene. Entonces, tiene un paciente con muerte cerebral. Entonces, tiene que haber un equipo de captación, que solamente que depende del ministerio habitualmente, porque hay una organización dentro del programa de salud que es trasplante. Dentro del trasplante, una área que se llama captación. Ese equipo de captación no tiene que ver nada con el equipo de cirugía, ni con los equipos de trasplante, ni con las listas. Entonces, se acerca a la familia, le explica que quieren ser donante, o este señor ha decidido ser donante en vivo, y la familia autoriza. ¿Quiénes deben autorizar?
tienen derecho a autorizar, esposas e hijos. Si no hay más ningún otro familiar, el hermano. Los suegros, los tíos, los demás no tienen ninguna decisión. Ya pueden estar los tíos, pero la primera decisión que tienen son la esposa y los hijos. Entonces, se capta el donante, se certifica. Primero tienes que identificar la muerte cerebral. La muerte cerebral, con gente autorizada para esto, los terapistas con todos los criterios que tienen autorización, un equipo de neurólogos que determinan la muerte cerebral, puede ser potenciales evocados o simplemente los reflejos de tallo que te dicen que hay muerte cerebral. Depende de la ley. Certificación. Se consulta sobre la voluntad y notificación. Evaluación, luego. Te dona. Ok, sí, va a ser donante. Ese paciente que muerte cerebral tiene que estar mantenido en condiciones óptimas, con aminas presoras, no infectado, hidratación, etcétera, etcétera, hasta que se haga la extracción de los órganos. No cuesta dinero que debería correr con esa sostenibilidad del Estado. No lo hace, generalmente lo hace el receptor. Pero es un costo alto, no son terapias. Asignación de órganos según lista de espera, luego se procede a la extracción de los órganos y al trasplante. Bueno, criterios de exclusión de donantes. Absolutos, enfermedades transmisibles, neoplasias, enfermedades renales en el donante, enfermedades inmunes. Si tú estás evaluando un donante y encuentras alguna de estos problemas, tienes que referirlo al centro que corresponda para que siga. Si este chico tiene una enfermedad renal, tiene que ir a nefrología para tratarse, porque va a ser un enfermo más tarde, ¿no es cierto? Ya es. Relativas, edad. Dependiendo de la edad varía. Ya hemos dicho, los cadavéricos pueden llegar hasta viejos, los vivos no tan viejos. Hipertensión arterial, si es manejable, podría ser, si no, es excluyente. Alteraciones morfológicas del riñón, depende de qué. Doble sistema pielocaliciano no debería ser mucho problema, pero una hidronefrosis o una urticariante probablemente no. Y tiempo de isquemia cardíaca. Si la isquemia cardíaca dura más de 4 minutos o 3 minutos, vas a tener que reperfudir, probablemente ese riñón no va a funcionar. Inmunobiología del trasplante. ¿Qué tenemos que saber para que el trasplante sea uno? El sistema HLA. Todos tenemos un HLA. Eso están las células de la identidad genética. ¿Ok? Que se encuentran en el cromosoma 6 y cada individuo, cada uno de ustedes tiene 50% de carga genética de la mamá y del papá. Y si tenemos 4 hijos, de esos 4 hijos, uno van a ser idénticos, otros comparten el 50%, otros comparten el 25% y otros nada. Porque esa es la ley de Mendel. Simplemente eso. Y cada locus se identifica con las letras A, B, C, D y D. ¿Sí? Entonces, este es el cromosoma 6, el brazo corto, y aquí se identifican los locus, que son los antígenos de clase 1 y los antígenos de clase 2, que son los que se utilizan para hacer el HLA, que es la compatibilidad. ¿Cuándo compartes tú el código genético con tu hermano, que es tu otro código genético, o con tu esposo, o con el donante que vayas a hacer? Entonces tenemos los antígenos A y los antígenos A, B, C en los de clase 1 y los de clase 3 no tienen importancia, y los de clase 2, que son los de LGQ, que son muy importantes en la donación. ¿Qué significa esto? Que estos locos determinan qué antígenos tienes tú. ¿Cuáles tus antígenos? Los antígenos de los antígenos de tus ojos, de tu nariz, están expresados en todas las células. Entonces, los tipos de los antígenos clase 1. Clase 1 es A, B y C. Se expresan en la membrana de todas las células del cuerpo. En todas. En las de la uña, de los pies, etc. Y su función es presentar el antígeno. Entonces, este es mi antígeno y yo estoy aquí. Pues ese riñón tiene antígenos clase A. Cuando entra al cuerpo de él,
receptor, el receptor está mirando un antígeno. Es un cuerpo extraño, clase 1, que están en todas las células de ese receptor. Si no hay compatibilidad, el receptor va a producir rápidamente anticuerpos contra ese antígeno, clase 1. Y luego los clase 2, que son súper importantes, que son los IDR, de T y de Q, que son súper importantes, se expresan en los linfocitos B, en los monocitos, en las células endoteliales. Y su función es presentar los antígenos extracelulares. Por ejemplo, entre una bacterita, en lo presenta. Entonces, entre el riñón, antígeno extraño, lo presenta con sus Entonces, mecanismos de respuesta halogénica. Quiere decir, especies de la misma van a producir respuesta a un cuerpo extraño, que es el riñón en este caso. La incompatibilidad HLA puede provocar una proliferación y activación de los depósitos DD4, TCD4 y CD8 en el receptor. Obvio, está produciendo anticuerpos contra un cuerpo extraño, con activación concomitante de producción de aloanticuerpos, que son linfocitos B, y esto da lugar a un rechazo humoral y celular de linfocitos. Entonces, el receptor produce anticuerpos y ataca con toda su fuerza al injerto, a menos que tú suprimas ese respectivo. Por eso es que los primeros trasplantes no funcionaron, porque los anticuerpos produjeron rechazo. Entonces, tenemos tres tipos de rechazo: hiperagudo, agudo, crónico. Ahora vamos a ver qué significa esto. Entonces, esta es inmunología del rechazo. Rechazo celular es mediado por linfocitos que reaccionan a los antígenos HLA expresados en el órgano trasplantado. A los HLA tipo A, tipo 1 y tipo B. Ok, entonces, ¿qué pasa? Este es el riñón. Hemos abierto los campos. Ya hemos trasplantado y ya hemos abierto los campos. Está entrando la sangre del receptor al riñón trasplantado. Entonces, los anticuerpos anti-HLA preformados, que ya tiene el receptor, en el receptor penetra en el injerto tras el descampe. Rápidamente. Bien. ¿Qué pasa después? Las células endoteliales del injerto expresan sus antígenos. Okay. El riñón está expresando sus antígenos en el endotelio. Este es el endotelio. Luego 3. Los anticuerpos se unen. Estos anticuerpos que han entrado aquí, aquí están, se unen a estos antígenos. Rápidamente. Luego, si los anticuerpos fijan el complemento, se inicia la actividad. Finalmente, toda la respuesta de activación del complemento y inflamación. 5. El complejo de ataque de membrana del complemento y las células endoteliales se depositan plaquetas y favorecen la formación de trombos. Resultado final, se taparon los vasos y el injerto se perdió. Y esto es en todos los vasos, no es en la arteria grande, sino es micro. Entonces, el rechazo con componente humoral. La respuesta humoral requiere participación de los linfocitos T, CD4 y anticuerpos HLA preformados. Esto quiere decir que tú puedes tener ya anticuerpos preformados, lo que ocasiona un rechazo hiperagudo y acelerado. ¿Qué significa eso? Que yo o tú tenemos ya anticuerpos preformados. ¿Quiénes tienen anticuerpos preformados? Los que han sido expuestos a antígenos, por ejemplo, las transfusiones. Las múltiples transfusiones hacen que tú vayas tomando anticuerpos contra los distintos tipos de donantes que has tenido. Si eres una mujer multípara, tienes 5 personas genéticamente en 50% diferente a ti, y eso es un antígeno permanente que hace que tú tengas anticuerpos preformados. Si has tenido un trasplante previo de un riñón y lo rechazaste, estás sensibilizada a esos antígenos y eso te genera anticuerpos preformados, ¿sí? Okay.
Entonces, rechazo con componente celular. El rechazo agudo celular ocurre en los 3 primeros meses y que puede ser acelerado si hay linfocitos previamente sensibilizados. Los 3 primeros meses el rechazo agudo se caracteriza por infiltrado celular mononuclear, intersticial, edema y tubulitis. Puede incluir linfocitos T citotóxicos específicos para determinados antígenos clase 1 y clase 2 presentes. Este es el rechazo agudo, que se presenta a lo largo de toda la vida del injerto, pero más frecuentemente en los 3 primeros meses, porque luego se desarrolla tolerancia. Ok. Entonces, ¿cómo yo puedo prevenir el rechazo? El rechazo lo puedo prevenir haciendo pruebas como control de anticuerpos anti-HLA a través del PRA y la prueba cruzada. ¿Qué significa el PRA? El PRA significa poner el suero del receptor frente a 100 donantes, suero de 100 donantes. Entonces se hace una respuesta, y el porcentaje de positividad. Por ejemplo, yo pongo el suero tuyo frente al ese receptor y todos ustedes son sus donantes. Entonces yo mido a cuántos de los donantes que estás aquí tú eres sensible. Aglutinas esas. Si aglutinas contra todos, quiere decir que estás altamente sensibilizada, tienes muchos anticuerpos preformados y tu posibilidad de tener un donante es muy chiquitita. Y por eso pasas en la lista de espera al primer lugar, porque si por casualidad te aparece la prueba cruzada negativa, es tu oportunidad. ¿Qué significa la prueba cruzada? La prueba cruzada significa poner el suero del receptor contra el del donante exclusivamente. Debería ser negativa. Puede ser que tengas compatibilidad en todo y esté perfecto, pero si la prueba cruzada te da positiva, está contraindicado, porque ya tienes anticuerpos y vas a ir al rechazo hiperagudo. Entonces, una contraindicación formal. Entonces, esta es la forma de prevenir los rechazos y tienes que hacerlo. Son carísimos, cuesta 12,000 bolivianos realizar estas pruebas. Lo haces el ADES y lo haces muy bien, por citometría de luz. Antes era más rústico. Entonces, ¿qué es el rechazo crónico? El rechazo crónico es la causa más importante de disfunción del riñón que se produce en el largo plazo. Hay un aumento gradual de la creatinina hasta la pérdida del injerto. No hay ninguna opción de tratamiento. Es un deterioro gradual e irreversiblemente e histológicamente se caracteriza por atrofia tubular, fibrosis intersticial, engrosamiento fibroso de la neoíntima de las paredes arteriales. Aquí no hay nada que hacer. Hay que tratar de llevar a estos pacientes en forma crónica, tratando de enlentecer la progresión de la enfermedad renal, dejas la inmunosupresión de base, pero los vas siguiendo hasta que llega el momento en que el riñón no funciona y entra nuevamente en terapia de sustitución renal y puedes esperar a un segundo tratamiento. ¿Ok? Según la clasificación de VAN, es fibrosis intersticial y atrofia tubular, no hay tratamiento. Bueno, aquí está la clasificación del rechazo. El hiperagudo se presenta en minutos a 10. Se puede presentar en la sala de operación. Abres los clamps y el riñón se pone grande, rojo y luego negro, o a veces redito. Y tienes que sacar el riñón. Y cuando lo detectas, esto se produce por anticuerpos preformados, complemento bajo y daño endotelial, como hemos visto, se produce trombosis microvascular, isquemia, infiltración de neutrófilos y de los capilares. La conducta, sacar el riñón. El agudo puede presentarse en los 3 primeros meses, en la primera semana, segunda semana, es un infiltrado celular con leucocitos, forma vascular con anticuerpos, forma celular en el túbulo de nefritis intersticial. La conducta, metilprednisolona en bolus o anticuerpos monoclonales, por ejemplo, rituximab, plasmaferesis si quieres sacar los anticuerpos, inmunoglobulinas o rituximab. Entonces eso va a depender de la respuesta. Tú tienes el paciente te sube la creatinina de 1 a 1.2. Así tampoco. Las repites, ves niveles de ciclosporina, niveles y ves.
no es rechazo, haces una biopsia, estás en presencia de rechazo agudo. Si es muy agresivo, si es no agresivo, puedes entrar con corticoides solamente y va bien. Si responde bien, si no responde, puedes hacer transferencia si es muy agresiva, infliximab o combinación de cada uno de ellos. Pero tiene que ser rápido. Por eso es que el paciente tratado se sigue. Los primeros 3 meses, cada semana, luego cada 15 días, luego cada mes. Y toda la vida cada mes. El desgaste crónico se presenta en meses o años, es pluricelular, tiene la íntima de la arteria necrosada y atrofia pulmonar no neuropatía. No hay tratamiento específico, mantiene las medidas conservadoras y este paciente va a la enfermedad renal terminal y tratada. Bien, la prueba cruzada ya hemos hablado y qué significa, así que no la voy a repetir. ¿Cómo estudiamos las técnicas de hipocontinuidad que son anteriormente? Pues técnicas de biología molecular, citometría de fotosíntesis. Y esto es lo que hacemos, el ADIS trabaja muy bien. El doctor Sosa es muy claro. Destolerancia. Esto es interesante. Ojalá pudiéramos desarrollar también. La tolerancia inmunitaria es el estado de falta de respuesta a antígenos específicos de elevadas de proteínas extrañas. ¿No? Es un extraño y yo desarrollo tolerancia y no los rechazo sin inmunosupresión. Maravilla, ¿no? Ok. La tolerancia, el principal mecanismo de la autotolerancia es la eliminación de linfocitos potencialmente autoreactivos en un estudio de maduración en el timo en un proceso de selección médica. Es la aceptación de un órgano halogénico sin inmunosupresión. Por ejemplo, ¿qué significa que yo hago? Los trabajos iniciales experimentales se hicieron en ratas. Rata A y rata B. Pequeñitas a la rata A le saco antígenos de un riñón y se lo pongo en el timo de la rata B. Dijo, ¿qué crees? La rata B que tiene los antígenos los incluye como suyos. Y años después le produzco una insuficiencia renal a la rata B. Y le pongo el riñón de la A. Y no hace rechazo. ¿Por qué? Porque ha incluido esos antígenos como suyos y los reconoce la rata. Ha madurado y es parte de esos antígenos. Y eso se llama tolerancia inmunológica. Ahora, eso no lo puedes hacer en humanos. O sea, tendrías que no saber quién y cuál, y quién va a ser el donante y el receptor. Entonces, hay técnicas actuales que se están desarrollando con tolerancia inmunológica. Y hay algunos pacientes que desarrollan tolerancia inmunológica. Yo recuerdo mucho una paciente que dejó de tomar los inmunosupresores porque en aquel entonces usaba una dosis muy alta de corticoides y ella tuvo una meningitis por aspergillus, criptococo y tuvo una necrosis aséptica de cadera con las dosis altas de corticoides. Entonces decidió que no tomaba más sola. Y no rechazó. Ella desarrolló tolerancia inmunológica. Eso no es lo habitual. Así que deja tomar los inmunosupresores y presenta rechazo. Entonces, todavía esto está en pañales en relación al desarrollo real de la tolerancia inmunológica que podamos buscar en los grupos. Entonces, ¿cómo se estudia la compatibilidad? Grupo sanguíneo. Es la misma que en la población general para confusión. El HLA, que ya les he dicho que detectamos el tipo A, el antígeno, los HLA A2, la prueba cruzada y el TRA. Esto tiene que tener siempre un receptor lunar. Ya estamos terminando para los que están durmiendo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento inmunosupresor? Es prevenir el rechazo al injerto. Número 1, eso es lo esencial. Pero esto va unido a disminuir el riesgo de infección. Porque si das una inmunosupresión muy agresiva, el paciente no se va a morir por insuficiencia, se va a morir por sepsis. ¿Okay? Y disminuir el desarrollo de neoplasias. ¿Por qué? Porque la inmunosupresión también disminuye las células killer. Entonces hace que estos pacientes, a lo largo de la vida, después de 10 y 15 años, presenten alta incidencia de cáncer. Piel, linfomas, tiroides, etc. Entonces, quien sigue trasplante sabe que cada año tiene que pesquisar
empezaron estos clientes, revisar la piel. Yo tuve una paciente que vivió 25 años consultada, presentó 3 tipos de cáncer durante su vida y no se murió de cáncer. Todos los controló y se murió de otra cosa, una neumonía. Tengo una paciente de 75 años, le donó su riñón, su hijo, hace 25 años y ha hecho cáncer de piel, cáncer de colon y está viva. Ya está viejita. Así que sí hay incidencia de cáncer. Ok. Los esteroides son la base de este tratamiento. Hoy en día menos, o sea, se ha tratado de bajar lo más posible los esteroides por los efectos colaterales, pero siguen siendo el puntal único. Tienen una gran potencia antiinflamatoria, son potentes inmunosupresores a través de la supresión de la inmunidad celular y inhibición específica de la es básico. Tú empiezas el tratante y empiezas con poros de metilprednisolona alta, 1 gramo diario por 3 días y luego con prednisona a 1 miligramo por kilo de peso y empiezas a bajar. Es alta la dosis. Son el pilar fundamental del tratamiento inmunosupresor, sobre todo los 3 primeros meses. Y luego tenemos otro tipo de inmunosupresores. Inhibe la presentación del antígeno, son los péptidos sintéticos, anticuerpos monoclonales anti-CD45, anticuerpos anti-CD3, sueros policlonales o antilinfocíticos o bloqueadores de las señales accesorias. Cuando usas estos que son muy agresivos, pacientes muy sensibilizados. Por ejemplo, un paciente que tiene 70% de PRA o que ha sido trasplantado, entonces usas el inicio, además de corticoides altas y los otros inmunosupresores, no de esos anticuerpos. Por supuesto, lo vas a inmunosuprimir muchísimo y tienes que tener mucho cuidado en el manejo del entorno para que no se infecte. Luego, anticalcineros, inhibidores del eje de interleucina 2 y interleucina 2R. Los anticalcineurinos son muy importantes. La citosporina A y el tacrolimus. La citosporina A está desde 1985 y con un giro importantísimo en la respuesta inmunológica, de una sobrevida de 50% a los 5 años, mejoró a 90%, o sea, son muy efectivos. Son nefrotóxicos, se tienen que manejar con niveles, y tacrolimus es una molécula mejorada, menos nefrotóxica, pero sigue siendo nefrotóxica, tienen absorción errática y se manejan con niveles siempre. Después de muchos años se puede pensar en retirarlos, en otros se dejan en dosis muy pequeñitas, ¿no? La rapamicina es un antibiótico macrólido de acción similar al tacrolimus, no se usa, y los anticuerpos monoclonales anti-interleucina 2. Estos se están usando, en Bolivia tenemos estos y ahora estamos usando sobre todo tacrolimus, citosporina ya pasó un poco a la historia, pero tenemos muchos pacientes con citosporina. Luego la azatioprina fue el primer inmunosupresor y los corticoides le dieron las primeras sobrevividas a los injertos. Esto fue sustituido por una molécula mejorada que es el diclofenaco hemopetilo, que se utiliza actualmente, que es muy bueno, tiene pocos efectos colaterales, es un inmunosupresor con buena respuesta que se combina con tacrolimus, y la amoxicilina no se utiliza. Luego los inhibidores de mTOR, sirolimus o rapamicina y everolimus. Sirolimus es un macrólido tenido a partir de un hongo, el everolimus es un derivado del sirolimus, desarrollado para tener mejor biodisponibilidad oral. Actúan bloqueando la señal de proliferación de los factores de crecimiento del linfocito T, impidiendo la progresión a la fase del ciclo celular. Esto se usa cuando no te funciona el microfenonato, entonces puedes sacar el microfenonato y meter esto. Es caro, lo hay en el mercado, pero es una opción buena. Inhibición de la síntesis de las epidiminas, como el braquinar sódico, inmunosupresores de acción compleja, como los corticoides, la leactinamida que no se usa sino a artritis reumatoide y metastasis, y la desoxyperoguanina tampoco la usamos. Desde aquí. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones importantes son las infecciones bacterianas, más frecuentes. Las bacterianas, las urinarias y las gastrointestinales. Estas se presentan muy frecuentemente en el tercer trimestre, sobre todo el primer mes, y las más frecuentes son las urinarias. Las gastrointestinales
En nuestro medio son frecuentes porque la gente no tiene cuidado, las infecciones y hay que tener cuidado. Las virales, estas son temibles. Citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, se trata a la primera lesión. Pueden haber tenido los pacientes varicela, que dan inmunidad de toda la vida, pero como están inmunosuprimidos, pueden volver a tener. Y la varicela tienes que tratar rápidamente, porque si no te hace una neumonía y te mata al paciente. Hay que estar pendiente de intentar, no te mata el paciente, tienes que vigilarlo. El citomegalovirus es causa frecuente de pérdida de linfáticos. Tienes que tener vigilancia y ver cómo están sus anticuerpos, si sospechan, y se trata con valganciclovir por 6 meses. Muy caro, se estudia si el donante es positivo, si el donante es negativo, tiene una serie de cosas. Y el poliomavirus es un virus malo, agente, que produce inclusión celular, no tiene tratamiento. Y es un riesgo, porque si tú detectas poliomavirus, que es virus BK, y es causa de elevación de la creatinina, tienes que bajar la inmunosupresión, porque si no se lo va a comer. Pero bajar la inmunosupresión pones en riesgo que el paciente desarrolle trasplante, pero no hay otra forma de manejarlo, porque no hay ninguna actividad específica. Y es bastante frecuente. Y los hongos, Candida o Aspergillus, que pueden aparecer en cualquier momento, sobre todo en la fase más grande de inmunosupresión, que deben ser tratados inmediatamente. Y las complicaciones quirúrgicas, las vasculares, al post-trasplante, estenosis, trombosis de los vasos, las urológicas, fístulas, o linfoceles, las digestivas, periodontitis, úlceras gástricas, pancreatitis, que son más tardías, y las neoplasias son las complicaciones a largo plazo, desde los 15 a 20 años de y creo que este es la última. Eso es. Yo creo que allá tienen una idea así global de lo que es el personaje. Muy bien. ¿Alguna pregunta?